Santificarnos en pareja. Un momento de reflexión para nuestro camino de santidad matrimonial. Con Tony Gassel. ¿Qué tal, queridas amigas y amigos de Radio María? Una vez más, el Señor nos da esta oportunidad de entrar en el tema de la santidad matrimonial. La gran pregunta es, ¿cómo estamos caminando en este camino? Si estamos creciendo en este camino, si nos estamos dando cuenta de los errores que estoy cometiendo en mi matrimonio, en mi camino matrimonial, en mi camino de santidad matrimonial. Y para poder ver con los ojos del Señor, necesitamos al Espíritu Santo. Y le decimos, ven Espíritu Santo, necesitamos poder ver con tus propios ojos mi realidad y ajustar lo que tenemos que ajustar con mi cónyuge. Necesitamos ser más humildes, necesitamos conversar más abiertamente de lo que queremos y no queremos. Te lo pedimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Santificarnos en pareja. Gracias primero que todo a los radioescuchas de Radio María y a las personas que pueden escuchar estos programas en las redes sociales de Santificarnos en Pareja. Este programa le iba a poner San Narciso no existe, pero me puse a buscar si de verdad existía y me encontré un santo que se llama Narciso del siglo IV. Se celebra el 29 de octubre su fecha y se le atribuye el milagro de haber convertido el agua en aceite en las vísperas de Pascua. Pero bueno, ¿por qué iba a poner el título de este nombre? Porque vamos a hablar del narcisismo y el impacto que tienen las personas en los matrimonios y en la educación de nuestros hijos si no ponemos atención bastante seria a este tema del narcisismo, que es uno de los problemas, de los frenos que tiene la santidad matrimonial. Primero recordemos desde la mitología griega quién es Narciso. La historia cuenta que Narciso es una leyenda que dice que mientras él se inclinaba en un tanque para beber agua, vio su propio reflejo en el agua y se enamoró perdidamente de sí mismo. Y no pudo apartarse de mirar su propia imagen en el espejo del agua. Y bueno, hay dos finales aquí. Uno, que Narciso se murió ahogado en ese lago por querer abrazarse a sí mismo. Y otra historia dice que murió de hambre y sed porque no pudo apartarse del estanque del agua. Quiero traer la historia de esta leyenda de la mitología griega porque esta historia dio el origen a la palabra de narcisismo, y con la historia está clara que hay una trampa en el narcisismo, en esa obsesión al amor propio de uno mismo, y esto sí que es peligroso. No estamos hablando de tener una autoestima alta y saludable, que esto es bueno. Estamos hablando de una enfermedad, de un excesivo amor propio, obsesiva atracción a sí misma que nos hace ser narcisistas. Y entonces yo voy primero, yo compro lo que yo quiero y después mi cónyuge, yo hago lo que quiero con mi tiempo y después mi familia, primero yo, después mis hijos, primero yo, después mi esposa, y es el proyecto del yo-yo, ¿verdad? Y el camino de santidad matrimonial se abre, y la palabra de Dios se abre justamente para quitarnos de esa enfermedad, para aceptarla si tenemos que aceptarla y trabajar en ella. Entonces el programa de hoy no se llama Narciso, San Narciso no existe, porque no podría ser santo un narcisista, pero como si hay un santo que se llama Narciso, le puse a este programa Narciso murió en su espejo. Así se llama el programa, por si lo quieren buscar en las redes sociales de Santificarnos en Pareja, en YouTube, en Spotify, en santificarnosenpareja.org, en las redes sociales de su Radio María. Este programa se transmite, sale de Costa Rica para Nicaragua, para Venezuela, para Perú, para República Dominicana
y se manda a otros países. No estoy seguro de si lo pasan en esas radios Marías en frecuencia abierta. Sí sé que hay muchos oyentes a quienes saludo en estos países. Somos hermanos unidos en un mismo programa, luchando por el mismo tema: santos en pareja, santos matrimonios, ser santos en el matrimonio, igual que son los papás de Santa Teresita del Niño Jesús, igual que los beatos Luis y María Beltrame. Trabajar como lo hicieron los siervos de Dios. Son varios matrimonios que salieron en un documento que se llama Santidad de la Vida Diaria en el Congreso Mundial de las Familias con el Papa Francisco. Ahí se presentaron un montón de testimonios y familiares que conocieron a esos matrimonios testifican cómo eran ellos. Entonces vale la pena leer estas historias de matrimonios santos. En ninguno de los casos puede ser el narcisismo parte del camino de la santidad matrimonial. Pero la pregunta aquí es, bueno, ¿y cómo hacemos? ¿Qué hacemos? ¿Qué herramientas tenemos? Primero que todo, la palabra de Dios. Hay un montón de versículos y de pasajes del Evangelio que nos pueden ayudar a reflexionar. El Salmo 54, versículo 4, si usted tiene la palabra de Dios en su mano, es el momento de abrirla. Salmo 54, 4, he aquí, Dios es el que me ayuda, el Señor es el que sostiene mi alma. Palabra de Dios. Si yo tengo mi confianza en Dios, si es Dios el que me ayuda, si es el Señor el que me sostiene, entonces tengo mucho menos probabilidades de ser narcisista, porque entonces cuando reflexiono sobre lo que hice o sobre lo que voy a hacer, yo me sostengo de la palabra de Dios, me sostengo de Dios, y ahí me enfrento a un Dios que nos regaló a su propio Hijo, y me enfrento al símbolo de la cruz, que es el símbolo del amor, ¿verdad? En 2 Crónicas, capítulo 16, versículo 9, dice: porque los ojos del Señor recorren toda la tierra para fortalecer a aquellos cuyo corazón es completamente suyo. Palabra del Señor. Y este versículo nos anima a entregarle nuestro corazón a Dios y no que nuestro corazón sea de nosotros mismos, ¿verdad? Es totalmente opuesto. Yo me entrego al Señor. Primera carta de Timoteo 3:15, pero en caso de que me tarde, le dice Pablo a Timoteo, te escribo para que sepas cómo debe conducirse uno en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios vivo, columna y sostén de la verdad, palabra del Señor. Y aquí en este versículo quisiera resaltar la importancia de la columna y sostén de la verdad, que es la iglesia del Dios vivo, como dice el versículo. Participar, pertenecer a la iglesia. Casi en todos mis programas yo recomiendo pertenecer a la iglesia. Sé que por el bautismo pertenecemos a la iglesia. Sé que muchos van a misa los domingos, pero cuando yo digo pertenecer a la iglesia es pertenecer a la pastoral familiar de la parroquia, pertenecer a un grupo de matrimonios, reunirme para estudiar la Biblia, reunirme con otros matrimonios para hablar de estos temas. Este programa es para eso, para que lo manden en su grupo, lo mandan por el WhatsApp a todos o por mensaje, ¿verdad? Todo el mundo lo escucha y hablamos de la historia de Narciso y contamos nuestro testimonio. Muchas veces todos los que estamos escuchando este programa, me incluyo, hemos cometido el horror de Narciso. En algún momento nos hemos puesto de primero y eso es lo que hay que reflexionar. No importa un error, no importa si a veces hacemos esto, pero si nos damos cuenta, si mi cónyuge me lo dice en nuestro diálogo abierto de corazón, entonces esto va funcionando. Porque no somos perfectos, porque ponernos de primero es una tendencia natural de egoísmo. El demonio nos ataca por el lado de Narciso, pero si estamos y pertenecemos a la columna y sostén de la verdad, que es la iglesia, y en una reunión de grupo mandan este programa y reflexionamos como pareja y vamos a comentarlo al grupo, entonces me voy dando cuenta de mi propia verdad, de que no estoy trabajando en este crecimiento de la santidad matrimonial. Todos los matrimonios sacramentales estamos por vocación en el camino de la santidad matrimonial.
Lo que pasa es que decir santidad matrimonial parece una meta muy alta y no, esa es la meta de todos los matrimonios, de todas las familias. Eso es lo que Dios quiere que seamos. Dios quiere que todos seamos santos, todos. Y tenemos que ayudar a los demás a que esto pase. Primera de Timoteo 5:8, pero si alguno no provee para los suyos y especialmente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Cuidar a los demás, no solo de nosotros mismos. Ese estar afuera de uno mismo para ayudar a proveer a los míos y a los de mi casa, ¿verdad? Y a los de mi comunidad y a los de mi país. Es parte de dejar de ser narcisista. Salmo 119, 175, viva mi alma para alabarte y que tus ordenanzas me ayuden. La palabra de Dios nos guía hacia la humildad y el amor a los demás, ¿verdad? Por supuesto, ¿verdad? Ese amor por los demás. Vamos a leer un evangelio de San Juan, que me gusta mucho, el que habla de permanecer en mi amor, ¿verdad? Pero termino con el último salmo, Salmo 37:5, encomienda al Señor tu camino, confía en Él, que Él actuará, palabra del Señor, ¿verdad? Entonces, si confiamos en el Señor, si yo siento que al escuchar este programa me veo en el espejo y me parezco a Narciso, pues bueno, no importa. Con solo darse cuenta, ya empezamos a trabajar en el tema. ¿Qué le pasó a Narciso? No se dio cuenta y murió frente a su espejo. Y nadie le ayudó. En el camino de la comunión matrimonial, en el camino de la comunión de la iglesia, tenemos que atrever a hacer la corrección fraterna. Mire, mi hermano, usted solo piensa en usted mismo. ¿Por qué no nos ayuda? Vamos con el evangelio, que este pasaje quisiera compartirlo. Es muy bonito. Es el pasaje del evangelio de San Juan, capítulo 15, del versículo 9 al 17. Es el pasaje del amor. Dice, como el Padre me ha amado, así los he amado yo. Permanezcan en mi amor. Si guardan mis mandamientos, van a permanecer en mi amor, lo mismo que yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Les he hablado de esto para que mi alegría esté en vosotros y su alegría llegue a la plenitud. Este es mi mandamiento, que se amen los unos a los otros como yo los he amado. Palabra del Señor. Tenemos que permanecer en el amor del Señor, guardando sus mandamientos. Y por supuesto que para poder amar al otro tengo que dejar de amarme tanto a mí mismo, ¿verdad? Es una trampa del demonio. Es una trampa del demonio. Este pasaje sigue. Sigamos leyendo. Nadie tiene amor más grande que el que da la vida por sus amigos. Ustedes son mis amigos si hacen lo que yo les mando. Yo no los llamo siervos porque el siervo no sabe lo que hace su Señor. A ustedes los llamo amigos porque todo lo que he oído de mi Padre se los he dado a conocer. No son ustedes los que me han elegido a mí, sino que soy yo los que los he elegido a ustedes para que den testimonio y den fruto y su fruto permanezca, de modo que lo que pidan a mi Padre en mi nombre se los daré. Esto les mando, que se amen unos a otros. Palabra del Señor. Este pasaje es el centro de la palabra de Dios, es lo que pidamos en el nombre de Cristo al Padre. Jesús nos los va a dar, hermanas y hermanos, pero tenemos que permanecer en el amor. ¿Y qué significa permanecer en el amor? ¿Qué significa dejar de ser narcisista para entregarme yo a mi cónyuge? Reflexionemos mientras escuchamos esta canción que tiene una frase que dice: seremos amor. No digo somos, porque somos amor imperfecto, pero al pasar la puerta, al llegar al cielo, si es que podemos llegar al cielo, si Dios nos da esa posibilidad, seremos amor, seremos parte del amor, nos uniremos en un abrazo eterno con Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Seremos todos uno en el amor. Por eso es que es tan importante el tema del amor. Y por eso el tema de Narciso es tan claro y nos puede afectar, mire, todos los días. ¿Qué me está pasando? Porque es que todos los días siempre pienso en mí mismo primero. ¿Por qué? Bueno, entonces crezcamos en Eucaristía, crezcamos en sacramentos, en la confesión.
tomemos el arma del rosario y utilicémosla más. Escuchemos esta canción y seremos amor y regresamos. Me entrego a ti para amarte sin medida. Me entrego a ti con todo lo que soy y seremos uno. Ya no seremos dos y seremos amor. Me entrego a ti, seremos nosotros hasta el final. En las buenas, en las malas, en la salud y en la enfermedad, de la mano del Señor. Fuimos creados para amarnos así. Fuimos creados para amarnos en Él. Y al amarnos con su amor, seremos amor, seremos amor. Fuimos creados para amarnos así. Fuimos creados para amarnos en Él. Y al amarnos con su amor, seremos amor, seremos amor. Me entrego a ti y en medio del desierto ser manantial, levantarte de mi mano para juntos tomar la mano del Señor y seremos amor. Fuimos creados para amarnos así. Fuimos creados para amarnos en Él. Y al amarnos con su amor, seremos amor, seremos amor. Fuimos creados para amarnos así. Fuimos creados para amarnos en Él. Y al amarnos con su amor, seremos amor, seremos amor, seremos amor. Santificarnos en pareja. Gracias, hermanas y hermanos de Radio María. Estamos en Santificarnos en Pareja, conversando sobre Narciso, que se estrelló contra su propio espejo y murió. La primera parte del programa fueron pasajes bíblicos sobre cómo dejar de vernos a nosotros mismos para ver a mi cónyuge, para estar con mi cónyuge, para sonreírle a mi cónyuge, para ayudarle a mi cónyuge, para ser feliz a mi cónyuge. Y lo mismo para nuestros hijos, lo mismo para nuestros hermanos en el trabajo, lo mismo en mi parroquia, ¿verdad? Ahora, ¿cómo desarrollar el antinarcismo? Bueno, desarrollemos la tolerancia y revisemos nuestras imperfecciones, reconocer nuestras fallas. ¿Cuáles son nuestras áreas de mejora? Esto se acostumbra a hacer en un retiro de matrimonios. Es muy natural que en un matrimonio que pertenece a la iglesia, como les decía antes, no solo por ser bautizados, sino que practicamos
la fe en comunidad y en retiros y en reuniones. Bueno, y tenemos una comunicación abierta con nuestro cónyuge. Bueno, estas áreas de mejora, mi cónyuge me lo tiene que decir. Mi amor, pero ¿qué le está pasando? Y así me alejo del espejo, aceptando las críticas constructivas hechas con amor de los errores que hemos cometido, porque todos cometemos errores. Entonces uno pone la prioridad con honestidad en nuestras relaciones. Bueno, este fin de semana, ¿qué vamos a hacer? Estamos súper endeudados, entonces trabajamos y abandonamos a los hijos. No. ¿Por qué nos endeudamos? ¿Cuál es el equilibrio financiero que tenemos? ¿Por qué nos compramos cosas que no podíamos comprar, que van más allá de nuestro presupuesto? Eso es parte del narcisismo, ¿verdad? Queremos aparentar, y no, la humildad nos ayuda mucho. Aprender a poner límites, aceptar el no de nuestro cónyuge. No se puede tener todo lo que queremos. Entonces, esos límites se ponen en esta comunicación abierta del matrimonio. Comunicar el amor, el aprecio a nuestro cónyuge. Te amo, te quiero, qué linda estás, qué linda te ves, ¿por qué estás tan contenta hoy? Fomentar la empatía y la compasión. Ayudarnos a ponernos en los zapatos de los demás. Pero es que no juzguemos, no sabemos lo que le pasó a la vecina o al vecino, ¿por qué la estamos criticando? Consideremos los sentimientos del otro o de la otra. La empatía es de las herramientas más poderosas, crecer en empatía para contrarrestar el narcisismo. Obviamente la comunicación abierta, si no hay comunicación abierta, ¿cómo me voy a dar cuenta de que yo soy narciso? ¿Verdad? Entonces tenemos que trabajar en estas actitudes. San Agustín, en su libro de Confesiones, nos da un montón de pistas, ¿verdad? Él andaba buscando la verdad. San Agustín fue una persona muy desordenada en su hombre viejo y se encontró con el Señor y su vida cambió. Confesiones de San Agustín es uno de los libros más importantes que tenemos que leer en este camino a la santidad matrimonial. Es un libro que se lee fácil, es un clásico, o sea, es demasiado importante. Si usted no ha leído Confesiones de San Agustín, por favor, paso 1 o tarea, empezar a leerlo, ¿verdad? Esa búsqueda de la verdad lo hizo encontrarse con el Señor y luchar contra el egoísmo y aprender a ser humilde y profundizar, interiorizar, entrar en el sótano de nuestro corazón, donde están un montón de heridas que tenemos que sanar, porque en ese sótano está también el Señor. Santa Teresa hablaba del castillo interior y que uno va caminando poco a poco hasta entrar al centro de nosotros mismos, donde está Dios uno y trino. Y ahí tenemos que quitar todo lo que nos impide ver a ese Dios que está en nosotros. Y San Agustín habla de la belleza de la cruz. ¡Wow! La belleza de la fe en la cruz. La figura de Cristo crucificado. Ese amor sacrificial, esa entrega de Dios por nosotros es totalmente lo opuesto a Narciso y al egoísmo. Así es. Contemplar de rodillas la cruz. Hermana, hermano, vaya, tome una cruz con su mano. Yo ando una en la bolsa de mi pantalón siempre y la tomo en ciertos momentos. Y el hecho de llevarla ahí en la bolsa me ayuda a recordarme del gran amor que Dios nos tiene y lo extremadamente opuesto que es Jesús a Narciso. Y es el camino de la santidad matrimonial. Tenemos que desarrollar los dones que el Espíritu Santo nos da, el don de la sabiduría, ir más allá de la sabiduría humana, que es el poder estar en contacto con Dios, nos hace entender cosas que no vienen de la razón. Es saber y decir lo correcto en el momento oportuno, de acuerdo a la voluntad de Dios, pero si no gastamos horas de rodillas
no vamos a poder tener ese don de la sabiduría, de poder discernir nuestras propias motivaciones, necesidades. No voy a poder entender las necesidades de mi cónyuge. No voy a poder entender las necesidades de mis hijos, de mis amigas, amigos, de mis compañeros de comunidad. Pero con el don de la sabiduría voy a darme cuenta con solo ver el rostro de alguien. ¿Qué te pasa? ¿Por qué estás triste? ¿Qué te pasó en el trabajo? Te noto así, te noto asá. El don del conocimiento, el crecer en la fe, la esperanza y el amor son virtudes teologales que vienen juntas. Si uno pierde la esperanza es porque está perdiendo la fe, y si crezco en esperanza y en fe, crezco en amor, y estamos hablando de amor. Entonces es poderle entregar nuestro corazón, un solo corazón, el de mi cónyuge y el mío, se lo entregamos al Señor todos los días. Señor, hoy te entregamos nuestro corazón, y hacer este acto de entrega, como siempre terminamos, por ejemplo, en los programas de Santificarnos en Pareja, consagrándonos a la Madre de Dios. ¿Qué significa consagrarse a la Madre de Dios? Entregar nuestro corazón a María. Porque María es la mediadora de las gracias. A través de María vienen todas las gracias. Antes le decían acueducto de las gracias. Imaginémonos un tubo por donde vienen todas las gracias de Dios. Es María. A través de María podemos tener los dones de sanidad, de esas historias que están ahí en el sótano para limpiar. Porque si vamos a ver al Dios que está en nosotros, tal vez estas limitaciones históricas de nuestros problemas anteriores, no confesados o no sanados, nos pueden limitar el abrazo con el Señor. Y por supuesto, hermanas y hermanos, el apostolado nos va a ayudar enormemente a salirnos de la máscara de Narciso. Eso fue lo que me pasó a mí. Yo hice el cursillo de cristiandad, donde nos motivan mucho para el apostolado, y 15 días después estaba en un hogar de niños que tenían a las mamás en las cárceles, y empecé a ayudar, qué hay que hacer. Terminé ahí 10 años y bueno, mi esposa se enfermó en esa etapa. Fue cuando me dieron la noticia de que mi esposa tenía esclerosis múltiple. Fue como un terremoto en mi historia de vida. Yo, cuando expongo mi testimonio, pongo una foto de un castillo de naipes que se cae. Pues se me cayó el castillo de naipes, ¿verdad? Un matrimonio con chiquitas pequeñas, todo lindísimo, y plum, esclerosis múltiple. Pero yo llegaba a ese hogar y se me quitaban todos los problemas. Se me quitaba toda la tristeza. Porque esos niños nacieron en otra realidad, la cual ni siquiera puedo juzgar ni entender. Es una realidad social difícil. Hijos, de personas que están en el narcotráfico por hambre. No necesariamente son malos. No podemos juzgarlos. Con una educación muy poca. ¿Y por qué? ¿Por qué no les pudimos ayudar? Yo siempre me preguntaba eso. ¿Por qué pasó esto? Y bueno, en el hogar, estos niños se formaban, los llevábamos a la escuela, al hospital, a todo lo que necesitaran, con psicólogos, etc. Y muchas historias de éxito tuvimos, en donde la hija o el hijo, cuando la mamá salía de la cárcel, los hijos educaban y lograban ayudar a sus padres de familia. Y son testimonios impresionantes. Y claro, ahí, ¿cuál Narciso? O sea, uno llega ahí a ayudar el apostolado. Después me pasé a Radio María, fui presidente de la radio por 10 años y uno escucha los testimonios. Ustedes son testigos de todas las personas que llaman a contar sus problemas. Recen por esto, recen por el otro. Somos testigos de los milagros que a través de los micrófonos se dan. Somos testigos de familias que están lejísimos y que tal vez ni siquiera pueden ir a misa y escuchan la misa en Radio María. Y entonces ese movimiento apostólico, ese querer como matrimonio hacer apostolado, nos ayuda a quitarnos la máscara de Narciso. Les pregunto, como matrimonio, ¿en qué trabajan? ¿A quiénes ayudan? No necesariamente tiene que ser en la parroquia, digamos. Ojalá puedan ser lectores, ministros extraordinarios, catequistas, por supuesto, pero también podemos ir a un hogar de ancianos, a un hogar de niños huérfanos. Podemos ayudar. En mi parroquia hay
todo un esquema de ayuda social en donde los supermercados regalan a la parroquia las cosas que se van a vencer en 15 días. No se regalan cosas vencidas, pero hay un lapso de 15 días en donde un montón de personas en carro van, recogen y se entregan diarios todos los días en la parroquia mía. Eso es hacer apostolado, regalar 1 hora a la semana, al día, y eso nos ayuda a quitarnos la máscara de Narciso. Tal vez la pregunta para los grupos que están escuchando este programa, para los matrimonios que están escuchando este programa, es la gran pregunta de qué podemos hacer para quitarnos la máscara de Narciso, en qué apostolado podemos trabajar. Y los matrimonios pueden compartir cómo les ha ido en sus apostolados. ¿Qué hacen? Participan del movimiento al que pertenecen, hacen esto, hacen lo otro. Hay gente de artes gráficas que urge en las mismas Radio Marías, el voluntariado de Radio María en el mes de la maratón, que es mayo, es importantísimo. Ir a las parroquias con alcancías, tratar de buscar personas que nos ayuden en los programas. Llegan señoras increíblemente santas a limpiar el edificio aquí en Radio María Costa Rica. Yo no les llego ni a los tobillos, hermanas y hermanos. Yo me reúno, ahora soy tesorero, ya no soy presidente, me reúno con donadores una vez al mes para darles las cuentas, para decirles, vean, esto se gasta la plata y este es el promedio de gastos y de ingresos y estamos con esta deuda y queremos comprar una casa y les cuento todos los problemas que tiene el tesorero. Y en eso hago apostolado. Hacer este programa para mí es ayudarme a mí mismo a quitarme mi máscara de narcisista. Les ruego que recen por mi matrimonio, por mí, por favor, se los ruego. Nosotros rezamos por ustedes y como les decía antes, le entregamos, hacemos el acto de entrega de un corazón indiviso a la Madre de Dios para que ella nos ayude a hacer vida este programa y a compartirlo con nuestros hijos, con nuestros familiares, con los demás, que todo el mundo escuche Radio María. Oh Señora mía, oh Madre mía, yo me ofrezco del todo a ti y en prueba de mi fiel afecto te consagro en este día mis ojos, mis oídos, mi lengua y mi corazón. En una palabra, todo mi ser, ya que soy todo tuyo, oh Madre de bondad. Guárdame, defiéndeme y utilízame como instrumento y posesión tuya. Amén. Que Dios los bendiga. Santificarnos en pareja. Caminemos en el precioso sendero de la santidad matrimonial. Próximamente, otro podcast bajo la conducción de